Necesario. Ujú. Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, con Avaloquita, que me invitó nuevamente y pues muy agradecido de poder compartir este tiempo con ustedes, esta información. Y la idea es enriquecer estas sesiones con su participación, las cuales eh, pausaremos la grabación por temas de confidencialidad para que se sientan todo el mundo seguro, segura al compartir, ¿va? Bueno, el título de la sesión de hoy es Herramientas tanatológicas para la práctica artística. Mi nombre es Jonama John, ahorita me presentaré. Y bueno, este es una invitación de Avaloquita AC que hacemos con mucho gusto, con aportaciones voluntarias, ¿va? Y de mi lado, pues mi proyecto se llama Sé Bien, que tiene que ver con promover el bienestar en el individuo, en las personas, y a través también de este tipo de cursos en organizaciones, empresas y actualmente también en clínicas, organizaciones no lucrativas y en el uno a uno que me encanta. Y bueno, me presento brevemente. eh, Tengo una maestría en neurociencia y educación. Me he dedicado a temas de bienestar desde hace, pues, como unos 10 años en términos ya de temas prácticos, temas profesionales, pero es un tema que me ha apasionado pues, desde hace más de 20 años en una exploración, pues como tanatólogo, coach, psicoterapeuta, pero también por mucho, mucho tiempo a través de donde yo he encontrado pues más respuestas al tema del bienestar, eh, pues ha sido a través del budismo, de la práctica del Buda Dharma, de la meditación, en vinculación con la ciencia. Entonces he participado, además de cursos y retiros, en un proyecto, por ejemplo, longitudinal científico con la Universidad de California, el Instituto de Santa Bárbara, que se llamó Shamatha Project, que actualmente todavía hay publicaciones al respecto. Es el primer estudio longitudinal sobre la meditación, en donde toman personas en su vida normal, hacen un grupo control, 30 participaron en un retiro, 30 viven su vida normal, y hicieron pruebas antes, durante y después de todo tipo, físico, psicológico, médico, etcétera. Y este grupo control después también hizo un retiro de 3 meses y igual se le midió y se comparó contra sí mismos y después longitudinalmente se evaluó a algunas de las personas 6 meses después, unos años después, esperemos que lo sigan evaluando años después. Esto sucedió en el 2007, entonces ya casi pronto llegaremos a 20 años de ese estudio, imagínense, ¿no? Muy bien, bueno, eh, les voy a invitar a que hagamos una breve práctica que nos va a servir para todo el tema y para muchos otros aspectos. Hagámosla y resolvemos dudas si es que las hay y les platico sobre la práctica, pero principalmente con la motivación de asentar un poquito a nuestras mentes. Seguramente algunos vienen de ya actividades, ya que si son las 11 de la mañana, seguramente ya hicieron muchas cosas. Algunas podrán venir con más estrés, con más agitación, como en esta imagen, en su mente, en su cuerpo, y la idea es permitir que se asiente la mente en el cuerpo, más que en la cabeza, más que en el pensar, que se asiente más en las sensaciones y en los sentimientos, emociones, estados de ánimo, en el sentir. ¿Ok? Y para esto, la técnica comienza por moverte un poquito de forma libre, mueve lo que gustes mover, tu cuello, tus hombros, tu espalda, lo que tu cuerpo necesite, tu cadera tal vez, piernas, un poquito de estiramiento, lo que tú necesites. Muévete un poco, primer paso. Segundo paso, sacude un poquito tus manos, mueve y respira por boca moviendo tu quijada. Ah, sacude, mueve. Y ahora inhala, sube un poquito tus manos al inhalar y al exhalar las vas a soltar en caída libre sobre tus piernas. De esta forma, ¿ok? Entonces, hagámoslo otra vez. Sacudes un poquito, inhala, sube, exhala, suelta. Y suéltate y descansa un momento. Permite que tu atención baje de la cabeza al cuerpo.
del pensar al sentir. Date un momento para asentar a tu mente en el cuerpo, en las sensaciones, sentimientos, lo que sea que sientas, está bien. Trata de notarlo y ver qué pasa, sin rechazarlo, sin que te atrape, sin evadirlo. Quédate un momento notando qué sientes. A menos de que sea muy intenso, bueno, atiéndelo y muévete o haz algo, pero en general trata de conectar, de descansar a tu mente en lo que sea que sientas, sensaciones, sentimientos, emociones. De forma natural, tus músculos tal vez se relajen, quizá te des sueño, en cuyo caso abre tus ojos y si tu mente está muy inquieta, prueba llevar tu mirada hacia abajo, cerrar tus ojos, atender tu abdomen o tus piernas, tus pies, para balancear y cultivar un poco de calma con presencia, calma y claridad. Muy bien. Abre tus ojos si los habías cerrado, descansa ahora unos momentos en el presente con tu mirada abierta, consciente del espacio que te rodea, el que ves y el que sabes que está ahí, y el espacio mental en el que surgen tus pensamientos, ideas, emociones. ¿Ok? Muy bien, perfecto, perfecto. Entonces ahora eh, vamos a hacer una ronda rápida de presentación, vamos a hacer una pausa en la grabación para conocernos un poquito y ver, pedir si necesitan que se pause. Gracias, gracias. Muy bien, bueno, pues entonces, rescatando un poquito de los elementos que surgieron aquí en las presentaciones, nada más como en general, pues desde la práctica que acabamos de hacer de drop, de soltar, se plantean como en esencia varios elementos que nos van a ser útiles, ¿no? El primero, bueno, el mero hecho de soltar, de aprender a soltar, de empezar a entrenarnos como gotas, la práctica se llama drop, pero es la propuesta de entrenarnos como poco tiempo, varias veces como gotas, en esta habilidad, en esta herramienta de soltar. Ese es el primero. Al mismo tiempo, se propone justo empezar a autoacompañarnos a través de notar lo que sentimos sin rechazarlo, sin que nos atrape, sin evadirlo, sino acompañarlo, quedarnos con, como acompañaríamos, la metáfora es como si nos quedáramos con alguien que está enfermo, por ejemplo, en un hospital, y que ya está atendido, ya está medicado, ya está bajo control, y estamos simplemente acompañando. Y esa compañía es transformadora, es sanadora. Así como de esa misma forma acompañar nuestro sentir, nuestro malestar, sobre todo en las pérdidas, ¿no? Y acompañar después al otro. O sea, saber acompañar nuestro sentir para poder después acompañar a otros. Por ahí va como parte de la esencia de esta práctica, ¿ok? Y pues también, eh, como todo, como todo aspecto pues valioso, humano, mental, emocional, es un proceso que a veces podremos acompañar mejor, a veces pues, no tan bien, y la idea es también ir viendo nuestro cambio, nuestras habilidades, nuestro desarrollo como tal, como un proceso, ¿no? O sea, acompañar nuestro proceso y acompañar al otro en su proceso, ya sea de duelo, de recuperación, etcétera. Bueno, muy bien.
Ahora, un poquito como definiendo parte del objetivo del para qué estamos aquí, de una forma también muy elemental. Eh, Me encanta esta frase que escuché hace muchos años, que dice que todos compartimos algo en común. Y esto es el deseo, el anhelo, el impulso de tener más bienestar o de querer más bienestar y menos malestar. Ujú. Si lo piensan ahí, podemos conectar con cualquier persona. Podemos pensar diferente, podemos actuar diferente, pero en el fondo, tenemos esto en común. ¿Ok? Y también voy a compartirles brevemente algunos modelos que nos van a servir para explicar, para darle contexto o marco teórico a nuestra sesión, ¿no? El primero de estos es este modelo de bienestar integral que desarrollé hace algunos años, después de ir tratando de encontrar como las partes clave que componen nuestro bienestar y hemos llegado a este modelo que la idea es que se lo lleven como mentalmente de una forma práctica. En la parte superior están las esferas internas, en la parte inferior las esferas externas y pues nuestro bienestar es como un infinito. Podemos tener siempre más bienestar, ¿ok? Que no es lo mismo que más alegría, ¿no? El bienestar no es necesariamente alegría o placer, sino hay un bienestar genuino, un bienestar profundo que viene del balance, cuando nuestra vida está en balance y las circunstancias están en general balanceadas. Claro que siempre va a haber circunstancias, cambios, el cambio es parte de la vida, pero la idea es tener esto en nuestro radar y saber si es que algo se sale de balance para atenderlo. Entonces, muy brevemente, las esferas superiores, bueno, es la espiritual, que si no practican una religión como tal, yo ahí coloco justo el tema de la tanatología, de la muerte, de las pérdidas, del cambio, como algo que podríamos ver como algo espiritual, ¿no? De ahí vienen las esferas emocional y mental, que son dos dimensiones que hablaré en un momento que se trabajan diferente y por eso están separadas, aunque todo está conectado. Posteriormente, la esfera física está al centro porque tiene una dimensión interna que solo tú sabes que sientes y una dimensión externa que yo puedo ver tal vez tus expresiones faciales, tu comportamiento, tus gestos, lo que sé, que me dicen un poco cómo estás, pero hay una parte que yo no sé cómo estás, que puedes ocultar, digamos, ¿no? Y adicional, las esferas externas serían la social, tus relaciones con otras personas, pareja, padres, hijos u otras personas, ¿no? El tema material, tema económico, pero también material en sí, como si los objetos que tú tienes te procuran un bienestar básico o te dan un poco de bienestar o te lo restan, ¿no? Desde algo como si tu computadora o tu celular no funcionan bien, eso te genera malestar, ¿no? Si tienes frío porque no tienes la ropa adecuada o en tu trabajo, pues nada más te dan un uniforme y trabajas en una zona húmeda y se te mete el agua en los pies, pues eso te va a dar malestar, ¿no? Es bienestar básico, material. Y finalmente el bienestar ambiental se refiere, por un lado, al bienestar que te da desde tu ambiente en tu cuarto, en tu casa, en el lugar en el que vives, sea condominio, colonia, fraccionamiento, ciudad, estado, país, etcétera, ¿no? El tema ambiental y tu relación también con el tema ecológico, ¿no? Tu conexión con la naturaleza. Eh, Sabemos hoy por la ciencia que eso nos da bienestar, ¿no? El recordar que somos seres naturales, que necesitamos naturaleza, contacto con el sol, el aire, etcétera. ¿Ok? Entonces, todo eso son las esferas principales de este modelo de bienestar integral. Me encantaría también que lo lleven, se lo analicen, que tomen un pantallazo, y si no, bueno, estará la grabación, pero que lo analicen y también me compartan si es que ustedes considerarían agregar elementos, quitar o ajustar. También dentro de cada una de estas esferas habría unas subesferas, ¿no? Que podemos analizar, que no es el momento, pero doy un ejemplo como en la parte
de los duelos, generalmente hay temas de duelos a nivel personal, a nivel físico, por ejemplo, pérdidas físicas, de salud, a través de la enfermedad, la vejez o la muerte. Nuestra propia muerte pues, es un tema que nos puede generar un tema de duelo físico, ¿no? Que, como digo, está conectado los duelos con temas emocionales y mentales, por supuesto. Y lo decía también con el tema espiritual, ¿no? Pero principalmente podríamos ponerlos en lo físico y en lo social, ¿no? Pérdidas, pareja, padres, hijos, etcétera, separaciones. Pero por supuesto también hay en las otras, nada más digo principalmente, ¿va? Y luego quiero presentar este otro esquema de un maestro que habla de que tenemos estas dos áreas, la parte cognitiva, la parte mental, que le llama doctor cerebro. Es como un jinete cojo, como un cerebrito con unas patitas y unos bracitos. Y en la parte más física, más del cuerpo, está bunga bunga, como un caballo ciego o como un monstruito, ¿no? Que no quiere decir que no piense, sí piensa, pero es más emocional, más la parte impulsiva, la parte instintiva, la parte de los eh, anhelos como más básicos quizá, ¿no? Entonces se trabaja distinto y en un duelo, veremos en un momento, depende de la etapa en el duelo en la que estemos, pero generalmente si estamos todavía en una etapa emocional, sea un duelo o sea un momento, un episodio emocional, hay que atender primero a Bunga Bunga para que posteriormente vuelva a escuchar a Doctor Cerebro. Es como cuando un caballo está en crisis, ¿no? O como cuando una persona está enojada. No ayuda a que le digas no te enojes a nivel cognitivo. Claro que es muy fácil, ¿no? Decirlo y pensarlo, pero a Bunga Bunga no le sirve eso, ese mensaje, ¿no? Necesitas saber gestionar las emociones. Y es un poco de la idea de este modelo, muy básico. Y bueno, adentrámonos un poquito en los temas con el tema del día de hoy, ¿no? Con lo que tiene que ver con los cambios, las pérdidas y los duelos. Primero que nada, este concepto de la impermanencia es un sello de la realidad. La impermanencia quiere decir el cambio, el hecho de que todo es impermanente, todo cambia, todo está en movimiento, sea muy sutil y no lo percibamos, como la pared de enfrente de la computadora se ve muy sólida, parece idéntica a la del día de ayer, ¿no? Y hay cambios más evidentes y cambios súper evidentes, ¿no? Está el día y la noche, y ya los cambios fuertes de la vida, como las pérdidas, ¿no? O hay cambios que se venían gestando, enfermedades largas, mencionaban, y después viene otro tipo de cambio, a lo mejor la muerte, ¿no? O cambios inesperados. Viene todo muy estable, parece pum, y de un día para otro pum, hay un cambio muy fuerte. Pues todo tipo de cambios va a tener un impacto distinto, ¿no? El impacto va a ser distinto. Bueno, hay cosas buenas de la impermanencia también. Hay cosas como las pérdidas de lo desagradable. Gracias a la impermanencia es que podemos curarnos, por ejemplo, gracias a que existe el cambio. Si no, quedaremos fijos, por ejemplo, en una enfermedad o algo así. Entonces, afortunadamente, la impermanencia nos permite quitarnos lo malo o desagradable, llamémosle. Eh, También la impermanencia puede ser que nos genere incertidumbre a algunos, como miedo, ansiedad ante el cambio, o personas que somos más tolerantes e incluso que le encontramos el gusto al cambio, ¿no? Que necesitamos el cambio para estar bien, ¿no? Por ejemplo, con la novedad, ¿no? Esto implica también la capacidad de adaptación, algunos tendrán más o menos, o a diferentes circunstancias nos podremos adaptar mejor o peor. Y el encuentro de lo nuevo, pues es normal que genere inquietudes, ¿no? Entonces, todo esto va a ir conectado con los temas de las pérdidas y los duelos. Del lado derecho, pues tenemos esta imagen, ¿no? Como un diente de león, con esta imagen de aprender a fluir, a soltar, a dejar ir, como parte natural de la naturaleza de la evolución. Y ahora sí, muy brevemente, un poquito, reconocer un poquito la teoría de lo que hablan sobre los duelos y sus etapas.
y platicarnos en un momento cómo funcionan, ¿va? Pero bueno, se habla de que hay una etapa de negación que es muy sana si lo pensamos. Por ejemplo, cuando alguien se enferma, un familiar o nosotros, parte de la negación es la que nos hace buscar curas. Si no, diríamos, ah, pues yo estoy enfermo, me voy a morir y ya no hay nada que hacer y cantar. Me dejo ir, ¿no? Pero no, muchas veces, gracias a la negación, gracias a que decimos, a ver, estoy enfermo, pero no me voy a morir, es que buscamos, buscamos y a veces encontramos curas o soluciones, muchas veces, ¿no? Gracias a este proceso. Así que es algo sano. A veces la palabra pudiera verse como que estás negando algo evidente, pero muchas veces hay cura. Así que es algo sano en general. Y esta negación toma mucho tiempo que pase en el caso de una enfermedad. O sea, es difícil que lleguemos a un momento en el que soltemos la esperanza y digamos, o sea, ya, acepto lo que sigue. Lo que sigue a veces, o en el proceso, viene acompañado de etapas de enojo, de molestia, de queja, de por qué a mí, por qué a mi familiar, o el familiar que está enfermo y no se cuida. Eso nos genera molestias, enojos, ¿no? Queremos que se cure, pero a lo mejor la otra persona no, o no puede. Bueno, quizá, por ejemplo, en una adicción, ¿no? Queremos que se libere de esa adicción, pero a veces no es tan fácil. Y eso genera molestias, enojos hacia los otros o hacia nosotros, porque otra vez volví a caer, ¿no? Otra vez volví a creerle tal vez a una persona, lo que fuere. Entonces, esta es otra etapa, los enojos. Otra etapa de los duelos es la etapa de la tristeza, que también hay que dejar fluir muchas veces por no procesar un duelo, por no querer permitirnos etapas como la tristeza o el enojo o cualquier etapa emocional, ya sea que la reprimimos, la evadimos y puede suceder que caigamos en lo que se llama un duelo congelado, un duelo congelado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un duelo de la pérdida de un ser querido, más o menos, no es que haya una regla así, un cronómetro, ¿verdad? Pero más o menos se dice que dura entre un año, año y medio. Vamos a decir año y medio, yo diría, ¿no? El tiempo en el que sana una herida emocional de la pérdida de un ser muy querido. Si no está querido, pues se sana antes, ¿verdad? Eh, y aquí podemos empezar a relacionarlo esto con heridas. O sea, una herida física toma su tiempo en sanar dependiendo de la profundidad, de la complejidad de la herida. Pero más o menos tenemos ciertos patrones de tiempos. Una persona sana, normal, que cuida su herida, depende de esa profundidad, te pueden decir más o menos, esta herida se va a sanar en tanto tiempo, ¿no? Cuando es algo quiropráctico, te rompes un hueso, un quiropráctico te va a decir, te vamos a enyesar o una férula y más o menos tanto tiempo. Y tenemos que incluso quitar o pasar a otra etapa, por ejemplo, cuando te rompes un hueso, te zafas alguna articulación, te dicen, te lo vamos a poner, ya sea una férula, un yeso, y después de cierto tiempo tenemos que quitarla para que también no se atrofie músculos, ligamentos, etcétera, y después rehabilitar a través del movimiento, de la activación, etcétera. Entonces hay que entender un poquito esto. Igual que una herida, los duelos son parecidos, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, se hablan de los lutos, ¿no? Toma un tiempo ese luto para que se sane y estés listo ahora para volver a activarte. Y si no, pues se puede congelar. Es como una articulación que se queda quieta más tiempo de lo deseado y entonces ahora va a haber problemas para reactivarla, ¿no? Entonces, hay tiempos más o menos sanos y formas sanas. Finalmente, en un duelo se habla de una etapa de aceptación en la que te rindes un poco y aceptas la situación, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo en clínicas de adicciones y enfermedades mentales, emocionales, pues noto cómo las personas que entran pasan por una etapa también de un duelo al entrar. Algunas llegan voluntariamente, otras llegan un poco a la fuerza. Entre más a la fuerza lleguen,
pues con más enojo están al inicio, se resisten un poco, tal vez pasan un poco de tiempo de tristeza, pero se nota cuando llega un momento en el que aceptan, o sea, se dan cuenta de que están ahí y van a estar ahí. Y toca, les conviene aceptar la situación. Podríamos decir con otro término, como, además de rendirte, o sea, aceptas y te rindes a la situación, ¿no? Te dejas de pelear, es un poco el término, ¿no? Como cuando las personas se reconcilian, por ejemplo, con una enfermedad o con una pérdida. Y esto es algo que pues va en dos niveles, ¿no? Aunque principalmente esto es emocional, va en la parte de bunga bunga, pero puede ir ayudando doctor cerebro, ideas, perspectivas, de las que vamos a hablar en un momento. Y finalmente, unas nuevas teorías hablan de que en muchos duelos hay una etapa adicional que es la etapa del sentido, que darle sentido a tu pérdida, ¿no? Por ejemplo, eh, en mi caso les comparto una experiencia personal. Después de que falleció mi madre, para darle sentido, aunque a lo mejor así no lo pensé en ese momento, pero ahora lo entiendo así, para darle sentido, hice un, un programa de tanatología de varios meses, junto con otras tanatólogas, ¿no? Y eso como que le dio sentido a esa pérdida y ayudó también a sanar este duelo, ayudando a otras personas, ¿ok? Entonces, por eso, por ejemplo, hay personas que, no sé, pierden un hijo y crean fundaciones con el nombre de sus hijos, ¿no? Y así le dan sentido para que otras familias no tengan que pasar por lo que ellos pasaron, ¿no? Entonces revisa si en tu caso algo de esto te hace sentido, eh, y puedes aplicar a tu duelo, a tu pérdida. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora, nada más para comprender, les decía, hay tipos de adversidades, tipos de crisis, tipos de duelos a nivel espiritual, emocional, mental, físicos o a nivel externo, sociales, materiales y económicos, perdón, ambientales, ¿va? Quiero presentar este otro modelo que también me parece muy relevante, muy útil, un modelo de auto-coaching que conocí con Stephanie Dodier, una autora con la que estudia mis primas, un programa, y que ella presenta este modelo y que me parece muy útil en muchas áreas, básicamente para que podamos desmenuzar los aspectos y entender dónde tenemos que trabajar. Entonces, habrá circunstancias externas generalmente, eventos, reacciones disparadores de otras personas o pérdidas. Una pérdida pues, es una circunstancia. Pero el primer elemento con el que nos conectamos es con nuestra perspectiva. ¿Cómo vemos esa situación? Es más, lo podemos describir ya sea como una pérdida o tal vez como una oportunidad, en algunos casos, ¿verdad? En otros, bueno, está bien, una pérdida. Pero ¿qué pérdida? Y de ahí se conecta con un tema cognitivo, doctor cerebro, parte mental, pensamientos, ideas, decisiones, elecciones a nivel cognitivo, la parte emocional, bunga bunga, de la que hemos hablado, sensaciones, sentimientos, y la parte de acciones, conductas. ¿Qué hago con mi cuerpo, con mis hábitos, con mi palabra, con mi comunicación escrita? Esto está conectado, pero nuestras acciones son las que van a ser resultados, van a dar resultados que pueden retroalimentar circunstancias o pueden dar nuevas circunstancias, nuevos caminos. ¿Ok? Entonces, sirve como un modelo que nos va a ayudar a la hora de conversar juntos. Aquí lo quiero dejar para que también se lo lleven. Muy bien. Ahora, comenzamos por las emociones. ¿Por qué? Porque cuando Bunga Bunga está activo en un duelo, una pérdida,
pues no es momento de doctor cerebro, no es momento de escuchar razones, ¿no? Entonces, el mundo emocional requiere cierta atención, sobre todo cuando es intenso, cuando hay una crisis, etcétera. Si este es el caso, hay que atender a Bunga Bunga. Y te pregunto, ¿qué emociones te surgen en automático, por ejemplo, ante una pérdida o ante las pérdidas particulares que tú tienes o ante el contacto con alguien en una pérdida, ¿no? Y eres alguien que tienes esta empatía para poderte quedar con la emoción del otro o te quieres ir luego, luego a la cabeza, ¿no? No sientas eso, en lugar de dejar que salga. Yo les pregunto, ¿qué hacen quienes tengan hijos o sobrinos cuando hay un episodio emocional? Le llamamos bellos monstruitos. ¿Qué haces con un bello monstruito, con tu hijo, con tu hija? Eh, a ver quién me responde, por ejemplo, en el chat con algunas ideas. Si tienes un hijo o hija que llega en un episodio alterado, enojado, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Qué hacen ustedes? Apunten en el chat si gustan o abran su micro como quieran. Ya sea que tengas hijos o sobrinos o mascotas, ¿qué haces cuando viene en un episodio emocional como un bello monstruito? ¿Qué haces? Perfecto, a ver, entonces aquí ya veo algunas respuestas. Exacto, a la pareja, por ejemplo, también le preguntas cómo te sientes, qué necesitas, atiende sus necesidades, ¿no? En el caso de un hijo, no lo rechazas, no lo evades, no te pones a llorar con él o te enojas igual que él, sino lo contienes, lo abrazas. A esto le llamamos la práctica de darle la mano a los bellos monstruitos. Así es la propuesta para trabajar con las emociones, ¿va? Lo que vamos a hacer es un muy breve ejercicio para trabajar con esto. Gracias, Mercedes y Mila. Mantienes la calma, hablamos, exacto. Mantienes la calma, hablas, lo vas llevando a la calma, empatizas, conectas, validas, vas conteniendo, calmando, le das tiempo para que fluya esa emoción, se libere, ¿exacto? Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, te invito a que hagamos un breve ejercicio. De nuevo, muévete tantito, inhala, al exhalar suelta, permite que se asiente tu mente de la cabeza y del pensar al cuerpo y al sentir. Y en particular, esta vez, revisa tu abdomen, tu vientre, tu pancita, moviéndose al respirar. Una respiración que se llama de la vasija, que también en otros contextos puede tener un parecido con la respiración diafragmática. Revisa cómo está tu vientre y si se mueve de forma natural al respirar, aunque sea poco, no importa. Aquello que permitas un poquito de movimiento al respirar en tu abdomen. Tal vez te sirva llevar una mano o tus dos manos a tu abdomen y sentirlo. De esta forma también llevar tu atención a esa zona. Muy bien. Esta práctica es una que nos ayuda a asentar a la mente en el cuerpo, en las sensaciones, en el presente. Y desde ahí, ahora te voy a invitar a que hagamos una práctica de darle la mano a los bellos monstruitos, así como se la daríamos a un bebé que está alterado. ¿Ok? La invitación es que traigas a tu mente alguno de estos temas de pérdidas, de dificultades, ya sea tuyo, si tú no tienes en este momento, de alguien, algo que te active un poco esta reacción de bello monstruito, tal vez un poco de tristeza, tal vez un poco de enojo. Si no tienes, te doy un ejemplo, trae a tu mente a alguien que no te gustaría que se acercara. Imagina a una persona que no te gustaría tener cerca, pero imagínala a una sana distancia.
en la que si se acerca un poquito más te da más malestar, si se aleja te da menos malestar. Esa es una opción para esta práctica. Y la otra es traer a tu mente alguno de estos temas que conversamos previamente. El duelo por una pérdida de algún familiar, imaginarlo, extrañar a este ser querido, tal vez notar la tristeza que surge y también mantener una sana distancia. Si es muy intensa esta tristeza, alejarla un poquito, imaginarla en un buen lugar, una distancia que puedas manejar esta emoción por unos momentos, que le puedas dar la mano, que puedas estar acompañando esa emoción que se activa con esa imaginación, con ese escenario. Le damos la mano a nuestro mundo emocional. Incluso puede ser algo, por ejemplo, físico, si tienes algún dolor, alguna enfermedad, algún síntoma, dale por un momento la mano. Nada más quédate con eso. No se trata de cambiarlo, de mejorarlo, de rechazarlo, de hacerlo más grande o más chico, sino de aprender a darle la mano, a quedarte por un momento, como te quedarías con un ser querido, que decíamos en la metáfora, está enfermo y está tendido, pero simplemente lo acompañas. O simplemente quedarte, otra metáfora es como ese abuelo o abuela que va al parque y se queda presente. Si quiere venir su nieto o su nieta, muy bien. Si quiere irse a jugar, muy bien. Se queda ahí, presente, acompañando. Quizá un poco cuidando, pero más acompañando, atendiendo es la palabra. Muy bien. Date un momento y ve soltando la práctica, ve tomando distancia, abriendo tus ojos, recuperando el presente. Y bueno, esta es como una de las imágenes de darle la mano a los bellos monstruitos y de la práctica. ¿Ok? Que decíamos, hay externos, internos, mentales y emocionales. Pero esto es lo que hacemos, darle la mano a los bellos monstruitos. ¿Ok? Que por etapas se pueden ver muy intensos, pero en el fondo, estos monstruitos también quieren liberarse. Por algo están ahí, ¿no? Esta tristeza, este enojo, esta preocupación, por algo está ahí, para ayudarte, para advertirte. ¿No? Para sanar, para sacar eso que hay que sacar. Muy bien. Hasta ahí me gustaría nada más hacer una breve pausa en la grabación, tocar base con el grupo antes de pasar. Continuemos y pausaremos más adelante. Muy bien. Perfecto. Entonces ahora hablaremos de el siguiente elemento de este diagrama, por ejemplo, de auto-coaching. ¿Ok? El primero en el que atendimos fue la esfera emocional, bunga bunga. Ahora un poquito doctor cerebro, ¿no? En términos de pensamientos. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Como más círculos o vas evolucionando? ¿Qué pensamientos te surgen en automático ante una crisis? ¿Cuál es tu patrón de pensamientos ante una pérdida, ante una adversidad? ¿Cómo te hablas a ti? Es otra forma de verlo. Dice comunicación no violenta. ¿Cómo te hablas? O disciplina positiva. ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te tratas cuando te equivocas? O ante una pérdida. Con las pérdidas casi siempre hay pensamientos de hubiera hacia el pasado. Es que hubiera hecho esto, es que hubiera hecho lo otro. Y eso es echarle un poco leña al fuego emocional con algo que no va a poder cambiar, ¿no?
Quizá pueda haber un hubiera sano cuando es hacia futuro, o sea, hubiera hecho esto y la próxima vez lo voy a hacer, ¿no? Pero si nada más me quedo en el hubiera, solamente me atormento, porque ya no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, si es para aprender, está bien, pero generalmente el hubiera nada más nos hace sufrir. Es que hubiera, no, es que no hubiera hecho esto, hubiera hecho esto, ¿no? Entonces, revisa qué pensamientos tienes, cáchalos y tal vez después puedes cacharlos en las conversaciones con otras personas, ¿no? Pero aquí la invitación es a que te hagas autoconsciente de tu mundo mental. ¿Cuál es tu patrón de pensamientos ante una adversidad? Muy bien. Después está el elemento de la perspectiva. ¿Qué perspectiva tienes de esa situación y de la vida en general, ¿no? Por ejemplo, podemos ver la vida como un viaje, ¿no? Y toda experiencia pues, es como un episodio, como una serie, una temporada. Y pues en la vida hay muchas cosas, muchas circunstancias que no podemos controlar. También está este término de la resiliencia, esta perspectiva de resiliencia de me voy a recuperar sanamente. Tampoco se trata de que un duelo lo quieras pasar demasiado rápido, porque no es un tema mental que digas, ya me sé las etapas, pues ya, lo más rápido lo acepto, lo acepto, lo acepto, me trato de lavar un poco el cerebro y como si así vaya a pasar ese duelo. No, los duelos son más emocionales, más de bunga bunga. Entonces hay que ayudar, sí, a la resiliencia en su tiempo sano, una recuperación sana normal. ¿Ok? Después está la importancia de ir viendo como perspectiva la búsqueda de una libertad emocional, en lugar de que nos secuestren nuestras emociones, tener cierta libertad, sí para vivirlas, pero también para elegirlas, ¿no? Para cultivar el estado mental que queremos, mental y emocional. Finalmente, bueno, esta perspectiva de bienestar integral, una perspectiva más amplia, ¿no? De la importancia de tener balance en diferentes áreas y de cuidarlas todas. Muy bien. Y desde aquí viene otro proyecto que les decía, además de tanatólogo, me di cuenta que enfocarse nada más en la parte tanatológica nos baja la energía, nos puede pues hasta deprimir, sobre todo si en vida practicamos y estudiamos temas como las pérdidas y la muerte, ¿no? Entonces hay que darle también un balance hacia la vida, porque seguimos vivos. Entonces de ahí surgió este proyecto que se llama Tanatología para la Vida, que lo que busca es justo un balance en la visión entre la vida, el cambio y la muerte. Y les invito a que completen, ayúdenme a completar con varias frases. Esta frase, la vida es muy, ¿qué apuntarías? Apúntalo en el chat. La vida es muy, ¿y qué se te viene a la mente? La vida es muy qué, ¿para ti qué? Muy generosa, ¿qué? Yo ahí puse muy valiosa, muy corta, muy aventurera, exacto. Sí, la vida es para tener aventuras, hay muchas aventuras en la vida, ¿no? La vida es muy, ¿qué más? Es para vivirla, exacto, para vivirla, para disfrutarla, es muy gozosa, exacto. La vida es una aventura gozosa, intensa, para vivirla. De eso se trata también la tanatología, de reconocer que nuestra vida tiene un tiempo límite que va a terminar, pues, para aprovechar el tiempo que dure. Y no queremos pasar mucho tiempo sufriendo, en el malestar, en la queja, en la victimez. Si hay que darle tiempo a la emoción, su tiempo necesario para que fluya, eso sí, pero aprender a que fluya el malestar y aprender a cultivar el bienestar, a quedarnos con lo bueno, a disfrutar de la vida. ¿Ok? De eso se trata esta propuesta, esta visión. Muy bien. Ahora, ¿para qué queremos soltar? ¿Para qué queremos soltar ciertas pérdidas? ¿No? Bueno, esta frase que nos puede ayudar un poquito. El soltar es un mecanismo que nos ahorra mucho tiempo de sufrimiento
esta imagen, como este bote que si no suelta, pues va a estar ahí atado, pegado al muelle, pero hay un tiempo en el que es necesario moverse, partir, cambiar, ¿ok? Y para eso queremos soltar esa pérdida y con el tiempo aprender a vivir más suelto. Finalmente, el elemento de las acciones. ¿Qué acciones hacemos en nuestros duelos? Bueno, en general la idea es fluir, reconocer que todo pasará. Entonces, ¿qué acciones de bienestar integral haces? Otra propuesta, otra metodología es la autocompasión. Acciones para trabajar con tus duelos, con tus partes emocionales o mentales, con esta metodología de autocompasión que lo que propone es básicamente tres pasos. El primero, reconocer el malestar, el sufrimiento, reconocerlo, o sea, observarlo, no evadirlo y no rechazarlo. O sea, si algo te duele, reconocer que nos duele, o sea, reconocerlo, darle su espacio, su momento. Segundo elemento es conectar con la humanidad compartida, conectar con cómo no somos las únicas personas que viven algo así, sino expandir nuestra visión, imaginar tal vez que hay otras personas que seguramente están viviendo algo parecido o peor. Esto nos ayuda a ampliar nuestra perspectiva. Así que trata de irlo aplicando en este momento. Primero, reconoce si es que hay algún malestar, reconócelo. Segundo, amplía tu perspectiva. Piensa en las personas que pueden estar viviendo algo igual o peor que tú. Quédate un momento en ese reconocimiento. Y tercero, piensa en un ser muy querido. Trae a tu mente un ser muy querido. Y ahora piensa que tuviera un problema parecido al tuyo. ¿Qué harías? ¿Cómo le hablarías? ¿Qué le dirías? Pero sobre todo, ¿cómo? ¿Con qué actitud tratarías a un ser muy querido que tiene un problema parecido? Y con esa actitud ahora, imagínate que te hablas a ti, con esa gentileza, con esa calidez. Muy bien. Y ahora abre tus ojos, suelta y nota si hay un pequeño cambio, aunque sea, o un gran cambio, pero por lo menos un cambio en tu relación con ese duelo, con ese sentir, con esa perspectiva. ¿Ok? Esa es la propuesta de la autocompasión, un modelo de Christine Neff. Muy bien, ¿y para qué un poquito entonces queremos estas acciones de vivir más sueltos? La idea es vivir más sueltos, con más soltura. Y quizá esta frase nos ayude con alguna idea de la importancia. Dice, entre las orillas del dolor y el placer, fluye el río de la vida. Solo cuando la mente se niega a fluir con la vida y se estanca en las orillas, se convierte en problema. Fluir quiere decir aceptación, dejar llegar lo que viene, dejar ir lo que se va. De eso se trata, vivir más sueltos. ¿Ok? Tal vez pudieron con este texto conectar con esa imagen, ¿no? De este río de la vida, de esa perspectiva. Como que la vida es un río, hay que fluir, dejar ir lo que haya que dejar ir, dejar llegar lo que haya que dejar llegar, con aceptación y no estancarnos, no aferrarnos. Muy bien. Por aquí hay otras sugerencias de acciones. Una de ellas es trabajar en un collage. Aquí hay una propuesta de 9 áreas. También le pueden tomar un pantallazo si gustan o ajustarlo a su medida, pero la invitación es hacerlo con imágenes, con frases, con dibujos. Realmente hacerlo. Algo que te ayude a tenerlo presente, tenerlo también a la mano, como estas imágenes en términos de bienestar integral, ¿qué quiero? A nivel de salud, de sabiduría, de relaciones, de viajes, de amor y pareja.
de ti mismo, de tu desarrollo y también a nivel material, ¿no? Digo, esto es una posibilidad de hacerlo. Otra sería basándonos en el modelo de bienestar integral e ir poniendo las imágenes en esas áreas, ¿no? Pero bueno, esta es una propuesta, de un collage que podríamos tener ahí a la mano, que nos ayude a recordarlo, a verlo, a tenerlo presente. Porque lo que tenemos presente es en lo que nuestra mente está atenta, ¿no? Y bueno, aquí les comparto una imagen de mi collage, ¿no? Con esto yo ya rápidamente recuerdo aspectos que son importantes, metas que quiero cumplir. Ujú. Entonces, un poquito algo lo dejo aquí como un ejemplo, ¿va? Muy bien, muy bien. Bueno, antes de hablar de esto, quisiera hacer otra pausa en la grabación y dar unos minutos para conversar hasta el momento cómo vamos y reorientar el rumbo para lo que necesite el grupo. Vamos a pausar entonces tantito la grabación. Vamos a ver si yo puedo, creo que no. Vamos a activar la grabación. Justo, ven, justo viene esta parte, ¿no? De hablar de la ciencia de la felicidad, justamente. ¿Qué hacer ahora para, después de que ya procesamos las pérdidas, los duelos, las emociones aflictivas, etcétera? ¿Cómo sostener el bienestar? Y también, nada más, antes de entrar a eh, esta imagen, ¿no? Que quería recuperar un poquito de las emociones, como de todas las emociones que vemos, por ejemplo, en esta película de Intensamente, si lo pensamos, una es agradable y todas las demás son desagradables, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un sesgo biológico hacia lo negativo para sobrevivir, pero como humanos podemos darle mucho más peso a eso, a eso es positivo. Es decir, ya no hay por qué estar enojados todo el tiempo, o con temor todo el tiempo, o con ansiedad, o con vergüenza, o con miedo, etcétera, o tristeza, ¿no? Antes quizá, porque antes te podía comer un león, o a ti o a tu familia o así, pero ahora ya estamos en una época bastante controlada. Entonces, la idea es ahora pasar un poco quizá, o sea, sí, convivir con estos monstruos, pero reconocerles sus aspectos funcionales y aprender a quedarte en lo bueno, saborear lo bueno. Justo por ahí va uno de los puntos que vamos a ver ahora. Bueno, la ciencia de la felicidad es también un modelo que es muy útil tenerlo presente, se los comparto, de esta autora Sonia Lyubomirsky, estudió en Harvard, actualmente está en la Universidad de California, en el Departamento de Psicología, y después de sus investigaciones a muchas personas, sobre todo personas con un alto nivel de bienestar o felicidad, encontró ciertos patrones. Ella plantea que más o menos en general, en promedio, la mitad de nuestro bienestar está dado por las condiciones de nacimiento, por tu genética, por tu físico, por tus condiciones socioculturales, familiares, etcétera, ¿no? Es decir, naces bella, rica, querida, etcétera, etcétera. Todo lo bueno de la vida, ¿no? Como una bebé con mucho bienestar, mucha felicidad. Y después viene un 10% que son las circunstancias de la vida. Se separan tus papás, pierden dinero, algún accidente por ahí, enfermedades, etcétera, etcétera. O al revés, mejora la vida, más dinero, más viajes, más placer, más objetos, etcétera. El tema con el 10% es que tenemos algo que se llama adaptación hedónica, que se ha hecho en estudios tanto a personas que se ganan la lotería y les da más bienestar, como a personas que les detectan enfermedades crónicas y les da malestar. Después de un tiempo, ambas regresan a un estado que es parecido a su línea base de bienestar previo, antes de ganarse la lotería o antes de enfermarse, y después de un tiempo en el que pasan el proceso de cambio y se adaptan nuevamente, lo aceptan. Es decir, aceptas la enfermedad, le das la mano cuando ves que ya no hay cura, por ejemplo,
O te ganaste la lotería, te emocionaste, gastaste, pum, 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 y después regresas a tu línea habitual. Te adaptas. Incluso, a veces, estas experiencias, si las llevas por un buen camino, por ejemplo, una mala situación, una enfermedad, puede incluso aumentar un poco tu bienestar posterior, porque valoras la vida, valoras las relaciones, etcétera, etcétera. E incluso que te vaya muy bien en tus circunstancias de golpe, como ganarte la lotería o lo que fuere, después puede hacer que acabes un poco peor. Pierdes a tus amigos, te alejas, porque ahora todos crees que todos te buscan por tu dinero, etcétera, ¿no? Entonces, 10% circunstancias. Pero el 40% es lo que realmente hace que suba gradualmente tu nivel de bienestar en las personas. Y esto tiene todo que ver con tus acciones. Fíjate, son 13 las estrategias que realizan en general las personas con más bienestar. No quiere decir que hagan las 13, pero hacen algunas de estas 13. Uno, personas que expresan gratitud, agradecen la situación, agradecen el evento, aunque haya sido difícil. Y son personas que cultivan la gratitud, agradecen, agradecen, tienen una mente que está agradeciendo. Es una práctica incluso. O sea, yo te invito ahorita a que escribas en el chat o en tu cuaderno una cosa por la que estás agradecida el día de hoy. Si puedes dos, si puedes tres, pero por lo menos una en la que puedas ahora descansar un momento. Mentalmente piensas, agradeces y descansas. Y tal vez puedas agradecer a la dificultad. Claro, lamento quizá, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, pero agradezco haber tenido el tiempo que tuve con ese ser querido, ¿no? Por ahí hay otra frase que dicen, la pérdida de un ser querido es el precio que hay que pagar por los buenos momentos de vida con ese ser querido. Es parte del contrato de esta vida, al menos en esta dimensión, en esta vida. ¿Ok? Entonces, cultivar una mente agradecida. Número dos, son personas que cultivan el optimismo en lugar del pesimismo. En lugar de voy a estar peor, todo está mal, ¿no? Son personas que, bueno, pues, siempre le buscan el lado bueno a las cosas. De forma realista, no es que todo lo vean color de rosa, ¿verdad? Pero por lo menos cultivan como una sana esperanza. Tres, son personas que evitan pensar demasiado, evitan estar rumiando en el mundo de doctor cerebro, sobre todo de forma sana, perdón, de forma insana. Igual, evitan la comparación social insana. Hay una comparación social que, por ejemplo, hoy se exacerbó con las redes sociales, que no ayuda, que nada más te hace estar viendo los que están mejor, inalcanzables para ti, y eso pues, de nada te sirve. Puede haber una comparación social sana cuando ves a alguien que está cerca de tus límites y tú puedes alcanzar esos límites, ¿no? O que te genera cierta admiración sana, ¿no? Como cuando ves deportistas sanos que dices, ah, qué padre, juegan ese deporte, o que artistas en este contexto de esta sesión, artistas que admiras, que dices, wow, qué padres artistas, que no te generan envidia, que te generan admiración, que te generan aspiración para lograr mejorar tú. Eso es sano. Pero si nada más te comparas con, uy, es que estos artistas les va re bien y a mí nunca me va a ir así, eso no sirve. ¿Ok? Entonces, número tres. Número cuatro, practicar actos de amabilidad, generosidad, bondad, mensajes positivos. Siempre podemos hacer algo. Piensa, piensa qué puedes hacer hoy como un acto de amabilidad. Algo simple, algo en tu casa, en tu contexto o hacia afuera, ¿no? ¿Qué actos de amabilidad? Sí o no, resaltan esas personas que son amables y generosas, que de pronto, sin esperarlo tú, tienen un detalle de amabilidad. ¿Te acuerdas de esas personas, no? Son, son de pronto un poco raras, ¿verdad?
A veces, ¿no? Personas que, yo por ejemplo, ayer recibí un regalo por haberme graduado de la especialidad, me lo dejaron. A pesar de que ya pasaron semanas, o sea, pudo haber dicho: "Ah, ya, ya no se lo doy, ya no se lo doy", como a veces nos pasa. Confieso que a veces me pasa. Ahí traigo un regalo de cumpleaños que no di y que digo: "Pues ya, ya no se lo doy". ¿Por qué no? Por ejemplo, regalos, mensajes, etcétera. Las personas con más bienestar practican actos de amabilidad. 5, cuidan sus relaciones sociales, muy importante. Las etapas con mayor bienestar siempre están, por no decir siempre, casi siempre, si tú quieres, casi siempre están cuando están en balance tus relaciones sociales, están sanas, no hay conflictos, te llevas bien, las cuidas, las procuras, ¿no? Y cuando hay una adversidad, pues esas son las que van a estar contigo, en una pérdida, en una crisis, etcétera. 6, desarrollan estrategias para afrontar el estrés, las dificultades, los traumas antes de que sucedan, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias te ayudarían a estar mejor si es que vuelve a suceder una dificultad, un trauma? Tal vez tener balance integral, tener bien, sí, tus relaciones sociales, pero también tus finanzas, también tu salud física, también tu salud mental. Hacer ejercicio, ir a terapia, comer bien, procurar tus relaciones sociales, etcétera, etcétera, ¿no? 7, son personas que aprenden a perdonar fácilmente, que se te resbale rápido. Está bien que se te quede un poquito, ay, coraje, rencor, pero procura entrenarte en perdonar pronto, lo más pronto que puedas. Cada vez vas a ir aprendiendo a perdonar más rápido. 8, personas que fluyen más, que aprenden a encontrar esas experiencias en las que el tiempo pasa rápido, en algo que disfrutas. Y ligado a eso viene este punto del que hablábamos, personas que saborean las alegrías de la vida. Cuando veas tu plantita o tu jardín, descansa unos segunditos, aunque sea en reconocer la belleza de la naturaleza, por ejemplo, o la fortuna de estar con otros seres humanos, o aprecia el lugar en el que vives. No quiere decir que no quieras mejorar, pero seguramente hay cosas buenas que puedes saborear, ya, ¿no? Si te dan un elogio, saboréalo, agradécelo, quédatelo, ¿ok? 10, son personas que se ponen objetivos de forma sana, objetivos que pueden lograr y cumplir, no unos que no alcanzas y nomás sufres porque nunca los alcanzas, ¿no? Entonces, ponerse objetivos sanos, practican la espiritualidad, si es que tienen una religión o meditan o algo así, cuidan su cuerpo físico y cuidan su mente, básicamente, ¿no? Cosas generalmente que, por ejemplo, todos sabemos que hacer ejercicio es bueno cognitivamente, pero hay que saber cómo manejar a Bunga Bunga para hacer ejercicio. Una cosa es pensarlo, otra cosa es quererlo, querer hacerlo, y otra cosa es hacerlo, ¿ok? Cognitivo, emocional y conductual. ¿Y cómo? Bueno, pues también les dejo esto, una propuesta de James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, quien tuvo un accidente, le dijeron no vas a poder volver a hacer ejercicio y dijo, pues cómo no, aunque sea de a poquitito, y hoy pues es un referente en términos de hábito. Y él dice, no te falta fuerza de voluntad, te falta claridad de cómo funciona tu mente, tus emociones, tus hábitos. Y él habla de la regla de los 2 minutos. Aunque sea poquito tiempo, es mejor que nada. Y son semillas que van a sumar como gotas. Poco tiempo, varias veces en tu día. Cada minuto, una gotita de un segundo, una respiración por minuto. Soltar, soltar el aire, soltar la tensión, soltar las ideas excesivas con esta práctica de soltar, como gotitas. Él habla de meta hábitos, hábitos que impactan en otros. Por ejemplo, el movimiento y aprender. Ponlo en la mañana, que al principio de tu día haya movimiento y haya aprendizaje, aunque sea 2 minutos. ¿Ok? Y bueno, para ir cerrando,
cerrando con algunas recomendaciones y dejar todavía algunos minutos para, si es que hay algunas dudas o comentarios. Les dejo esto para que se acuerden, el practicar drop, soltar, dejar caer. El practicar darle la mano a las emociones, sobre todo cuando son aflictivas, y saborear cuando sean constructivas, positivas. Cuando también haya mucho sufrimiento en los duelos, en las pérdidas, practicar la autocompasión. Son 3 pasos. Reconocer, darte cuenta del malestar, ampliar tu perspectiva a la humanidad compartida, otras personas que están viviendo esto igual o peor que tú, darle espacio a tu mente. Y 3, pensar en un ser querido y comunicarte como lo harías con un ser querido, atenderte como a un ser querido, empezar a tratarte bien como un buen amigo y no como tu peor enemigo, no como a quien más juzgas, sino como a quien más valoras, con quien vas a estar en esta vida, a ti mismo, a ti misma. Les dejo por aquí algunas series que les recomiendo, La Guía de la Meditación, en pocas palabras, La Mente y Sobrevivir a la Muerte en Netflix. Y como sugerencia, como recomendación, que prueben una sesión 1 a 1, si quieren conmigo, si quieren con alguien más. En mi caso, pues yo les ofrezco un descuento a quien estuvo aquí, un, un 50% de descuento en su primera sesión. ¿Ok? Aquí están ahí los datos de contacto. Y bueno, no me queda más que agradecer y dejar unos minutos también por si hubiera comentarios o dudas, pero pausaremos o detendremos nuestra grabación para que puedan compartir de forma